Bien. Bueno, continuando con la conferencia, esta es la segunda parte de la conferencia en proceso de cuidado enfermero y metodología singular. Mencionábamos que estábamos haciendo un análisis literario de la primera parte de esta conferencia, que es del libro del proceso del cuidado enfermero, visto desde la metodología singular de la teoría del universo nodal del ser. Bien, para las personas que aún no me conocen, soy el licenciado Joshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Vamos a iniciar entonces esta conferencia con el título de Construcción de nodos y complementos. Y es para mí necesario que ustedes observen esta gráfica, en donde yo menciono tres pasos, no pasos, sino tres fenómenos, disculpen, que forman parte de nuestra capacidad de percibir y por lo tanto la capacidad de relacionarnos con el mundo. Cuando nosotros percibimos y nos representamos objetos externos a nosotros, vamos a relacionarnos con el mundo. ¿Por qué? Porque estamos predispuestos a percibir, ¿no? Es por eso mencionamos la capacidad. No todos tenemos la misma capacidad. Eso va a depender por el estado de conciencia, por el ciclo vital. ¿Bien? No todos tenemos la misma capacidad, pero todos tenemos una capacidad de la sensibilidad, que es la capacidad de sentir, y la sensación, que son los efectos sobre nosotros mismos. E incluso más adelante, yo como especialista en neonatología crítica, vamos a hablar, si es que ustedes desean, y compartir también estas conferencias conmigo, sobre el neonato y el comportamiento del neonato, y algunos cuidados de enfermería en el neonato crítico, y vamos a hablar ciertos puntos de la teoría ahí con ellos. Bien, vamos igualmente a hacer este pequeño análisis literario, ¿no? Menciono que las estructuras de la esencia, esto es, el ser y el no ser, no implican una limitación de las formas que la esencia pueda tomar en la relación con el mundo. Así, en toda develación, que es la fracción del tiempo donde se comparten los momentos simultáneos, bien, aquí vimos aquí vimos hace un momento, dije que una representación está en función de la capacidad de percibir, ¿no? La capacidad de percepción, que eso es una cualidad. Es por eso que nuestra representación a priori, es decir, inmediata, está en función de nuestra cualidad para otorgar realidades percibidas. La realidad percibida va a estar en todas las fases de la relación con los seres humanos, a través, uno, de su cualidad para formar realidades percibidas fundadas por representaciones a priori, es decir, inmediatas. Capacidad de percibir y de representar objetos externos de manera inmediata, a priori. La develación es una fracción de tiempo donde se comparten momentos simultáneos. Los momentos sucesivos son todos los momentos que por mi capacidad de percibir, es decir, mi cualidad, se van a formar. A eso se le conoce como momentos sucesivos. Los momentos simultáneos van a permitir develaciones, es decir, compartir momentos sucesivos de diferentes personas. Cuando ambas personas comparten sus momentos propios, es decir, por su propia capacidad de percibir, cuando comparten esos momentos, se forma un nuevo momento. Y eso se le conoce como momento simultáneo. Un momento es una fracción de tiempo, ¿eh? No quiero que se me explayen pensando otras cosas. Un momento es una fracción de tiempo. Un momento sucesivo es una fracción de tiempo que a través de mi capacidad de percibir me represento y puedo formar un momento propio. Un momento que está en función de mi capacidad de percibir, es decir, mi cualidad. Un momento simultáneo es una fracción de tiempo en donde se comparten momentos sucesivos. Es decir, están en función siempre de la interrelación, ¿no? Vemos aquí en la gráfica, ¿no? En función de la interrelación se va a permitir momentos simultáneos porque se van a compartir momentos sucesivos. Bien. Menciono siempre que lo fundamental del momento vivido
no es solo la característica del momento, sino del impacto que este momento pueda causar en el siguiente a partir del anterior. Es decir, yo tengo un momento sucesivo que yo formo por mi capacidad de percibir, mi cualidad. Formo un momento sucesivo a priori, lo cual es una representación, una capacidad de percibir inmediata. Cuando mi momento sucesivo se forma con el momento sucesivo de otra persona, se comparte, esa fracción de tiempo es diferente, cambia también. Cambia mi fracción de tiempo, asciende, ¿no? Es prospectiva, y con la forma prospectiva del tiempo de otra persona, se comparte, ¿no? Se comparte. El compartir esos momentos sucesivos, es decir, los momentos que cada persona se representa, se van a formar momentos simultáneos. Y eso siempre van a estar en función de la interrelación. Ahora, lo importante de las relaciones entre los seres, por lo tanto, de los momentos que se viven en cada uno de ellos, ya sean como momentos sucesivos o como momentos simultáneos, no es solamente la característica que cada uno viva, es decir, la característica de la representación que se tiene, ¿no? Eso funda la realidad percibida. No me importa solamente la característica de la representación que mediante mi cualidad se fundó, sino lo que me importa es el impacto que puede ocasionar este en la siguiente por el anterior. Por eso se le conoce como correlativa o sistemática, ¿no? Ahora, lo sistemático solamente le interesa llegar a la siguiente etapa, lógicamente retroalimentando. Pero lo complejo no. Lo complejo no solamente le importa llegar a la siguiente etapa, sino le importa percibir el impacto que esta etapa ahora puede ocasionar en la siguiente a través de la anterior. O sea, son 3 etapas siempre. Mi etapa actual, la etapa futura y la etapa anterior. La etapa anterior impactó en mí, ahora yo impactaré en ella, pero impacté por mi etapa anterior. Es decir, yo soy un ser fenoménico a través de lo que fui, lo que soy y lo que seré. Por eso le menciono ser y no ser. Sin embargo, es difícil llegar a lo anterior, ¿no? Lo anterior solamente me forma un impacto, no me forma un punto de retroceso, ¿no? No existe retroceso en la forma de vivir, en la forma de ser o no ser, y no ser, ¿no? No existe retrocesos, ¿no? A ver, dice Diego, es como el aprendizaje significativo, que es la relación de conocimientos previos con los conocimientos nuevos y trasciende a un nuevo aprendizaje, ¿no? Lógico. Nosotros no vamos a formar nuevos aprendizajes, como lo menciona Diego, mediante una experiencia previa, pero con conocimiento de que hay algo nuevo por aprender. Es lo mismo en las relaciones, ¿no? En las relaciones nosotros sabemos que vamos a llegar a una etapa diferente. Lo bonito de vivir el momento no es la característica que se dé, sino del impacto que esta forma de darse me ayuda a resolver la vida futura. Ya sea para crecer, para transformar o para destruir, pero hay un impacto. Yo percibo ese impacto. A ver, bien. Recordemos que el momento sucesivo, este momento, el momento primero, se funda a partir de la propia percepción, de la propia cualidad, del propio tiempo, y abstrae toda forma del yo para su crecimiento, transformación o destrucción. Bien, explico. El momento sucesivo se funda a partir de la propia percepción, es decir, de la cualidad de percibir y por lo tanto representarme, de mi propio tiempo, es decir, mi propia fracción de tiempo, y abstrae toda forma de ser del yo para su propio crecimiento, es decir, todo lo que el mundo es, yo abstraigo para mi propio crecimiento, para mi propia percepción, para mi propia representación en función de mi capacidad de percepción. Esto me permite crecer, destruirme o transformarme, ¿no? Transformación es un estado, no es un estado neutral. Transformación también es un estado que me puede ayudar a crecer o a destruirme también. El crecimiento es propiamente dicho, ¿no? Estructuras mismas que van a ayudar a una forma prospectiva equilibrada de vivir. Y la destrucción no, va a ser todo lo contrario, ¿no? Es una forma no anterógada de crecimiento, ¿no? Si la destrucción tiene otro camino.
La exclusión también es adquisición de representaciones, pero que en vez de ayudarme a estructurar, van a desestructurarme y llegar a puntos desequilibrantes, ¿no? Esa es la destrucción. Muy buen aporte, Diego, muchísimas gracias. Muy buen aporte, ¿no? El aprendizaje significativo es la relación de conocimientos previos con el conocimiento nuevo y trasciende a un nuevo aprendizaje, ¿no? Excelente. Es lo que yo hablo siempre en la teoría, ¿no? Es decir, no saber que llega una etapa, pero sin saber la característica de la etapa. Me importa llegar e impactar, ¿no? Impactar, es decir, ver los efectos, ¿no? Porque sé que todo estado es una causa, producto de un efecto, y por lo tanto, toda causa es un efecto que ocasiona otros efectos. ¿Bien? ¿Me copian? Muy bien. Continúo entonces. Aún nos falta algo para completar esta conferencia. ¿Se me entiende? ¿Alguna pregunta? Puedo continuar. La realidad percibida en función del momento sucesivo, y antes que éste sea simultáneo, es decir, este primer momento, está en función de la cualidad, ya lo vimos. Es la cualidad de la esencia del ser en el mundo, es decir, ser y no ser, que permite abstraer la percepción que se tenga de cualquier objeto exterior al yo. ¿Vemos? Entonces, toda forma externa a mí es representada por mi capacidad de percibir. Estoy redundando siempre en esto, pero quiero que no se olviden. Llámese objeto a toda forma de ser y no ser en el mundo. Es por la cualidad, empero, que se puede llegar a la crisis del ser. Esto cuando no se permite la representación del objeto externo al yo. Es decir, no tengo capacidad, ya sea porque no se quiere conocer o porque no se sabe cómo conocerlo, ¿no? Cuando mencioné que las características del fenómeno son secundarias respecto al impacto que éstas ocasionan en el siguiente momento, hice implícitamente una introducción a las cualidades del ser y no ser. ¿Por qué? Porque más que las características es la capacidad de percibir esas características, lo cual formaría el impacto, ¿no? Porque si yo únicamente veo las características, solamente puedo llegarme a la sensibilidad, es decir, la capacidad de sentir las características del fenómeno, pero no la sensación. Y la sensación es la capacidad de sentir el impacto, es decir, conocer el impacto. Las cualidades son prioritarias por la forma abstracta en que nos permite percibir la realidad y fundar nuestro momento, es decir, nuestro momento sucesivo, este primer momento. Este es el momento en el que surgen todas las incertidumbres respecto al objeto externo que se presenta a nosotros, lógico. Cuando por su capacidad de percibir, es decir, representaciones, ustedes permiten formar realidades percibidas, se generan incertidumbres por la representación a todo objeto externo. Por ejemplo, una pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es el objeto externo? ¿Cómo es el objeto externo? ¿Qué tiene y por qué es el objeto externo? ¿Se han preguntado? ¿Por qué es? ¿Qué es la humanidad? ¿Cómo es la humanidad? ¿Qué tiene la humanidad? ¿Por qué es la humanidad? Esas incertidumbres van a permitir representaciones en función de nuestra capacidad de percibir y por lo tanto responder cada una de las preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué tiene? ¿Por qué es? Esas incertidumbres no las conoce el objeto externo, es decir, no tiene por qué conocerlas, porque es el momento que ustedes están formando, ya que solo son percepciones a priori por mi cualidad de formar una realidad, fundándose en un momento sucesivo. Ese es mi momento. El momento sucesivo es la valoración. Luego lo vamos a ver. ¿No? Luego lo vamos a ver. Espero que ya más o menos encajen cada idea que tenemos aquí. ¿Alguna pregunta?
¿Cómo va la conferencia? Espero que les guste. Espero que se entienda, más que les guste. Sí, pero no te pierdes de mucho porque ya hemos grabado, ¿no? Continuamos antes que se nos ve, se nos está yendo el internet. Antes que se nos vaya. Bien. Se nos está yendo el internet. Ahorita continuamos. No se me vayan. Continuamos. La valoración de enfermería. Ahora sí entramos al proceso enfermero. La valoración de enfermería inicia con una representación a priori. Vemos aquí en la gráfica, una representación a priori. Pero eso no significa que todo lo que venga de valoración es representación a priori. A partir de la percepción inmediata o a priori, devienen incertidumbres y reducciones y logísticas que transforman la realidad, que a través de las cualidades del observador hacia el observado, que es el objeto externo, permiten formar la realidad percibida. Aquí vemos, ¿no? La representación a priori que permite el momento sucesivo en función de nuestra cualidad, vemos en la gráfica, nos va a permitir formar una realidad percibida de la persona en cual se abstraen los datos, que son las respuestas, y los momentos. En nuestra valoración se van a abstraer, es decir, se van no a recoger, porque yo siempre escucho valoración en la recolección de datos, no vamos a recolectar datos y momentos, vamos a abstraer. Y la abstracción está también en función de nuestra capacidad de percepción. Por eso es de que unas personas tienen más capacidad de otras para valorar, ¿no? Y no es recolectar porque no es un ganadero, no vamos a recolectar huevos, no vamos a recolectar frutas, no es eso. A mí me enfurece mucho cuando hablan de recolección de datos, hacemos un check y eso es valorar. No, señores. La valoración de enfermería es la abstracción en función de mi capacidad de percibir datos y respuestas. Datos como respuestas y momentos como cualidades. Son cualidades diferentes a las cualidades de percepción. Por ejemplo, aquí vemos, un dato puede ser un dolor. Y eso el dolor lo puedo formular como un dato. Es un dato a priori. El dolor es un dato a priori. Pero ahora, se forma un momento, es decir, una fracción de tiempo. Una fracción de tiempo en donde yo, por mi capacidad de percibir y de representar objetos externos a mí, devienen. Por ejemplo, ante un dolor como dato a priori, un momento, que puede ser a posteriori, sería, siente dolor y a esto le provoca una preocupación ante su pronóstico. Otro, por ejemplo, un dato, angustia. Un dato, angustia, también es a priori. Está angustiada. Pero ahora digo yo, como momento, la intranquilidad traducida como angustia dificulta la concentración en otras actividades. ¿Ya? Es diferente. Es el momento que nace en función de la cualidad, es decir, de mi capacidad de percibir, que permite llegar a una fase siguiente del fenómeno de realidad percibida y por ende de la valoración. Esto es, la realidad percibida en función de la interrelación y que funda el momento simultáneo. Por este momento que yo voy a formar, es decir, voy a representar en función, en este caso, de las respuestas a priori, que son los datos, me van a permitir llegar a la siguiente etapa, es decir, a la develación, que es el momento simultáneo. El momento aquí formado en mi momento sucesivo es un momento que yo creo, que yo me represento. La diferencia entre un dato es solamente un concepto respecto a un momento que es todo un fenómeno. Y yo les mencioné de que el dato es solamente un concepto, pero todo fenómeno de ser y no ser debe ser eso mismo, ser y no ser. En este caso, por ejemplo, vemos
que un dato, que es un concepto, forma u otorga, disculpen, un fenómeno, que es un momento, como ser y no ser. Por ejemplo, si yo siento acá un dolor, como momento diré que siente dolor y esto le provoca una preocupación ante su pronóstico. Esto no significa de que todo es dolor. El dolor solamente me da un dato y aquí lo mismo, ese mismo dato lo voy a ver en el momento, el dolor. Pero que le provoque una preocupación ante su pronóstico es o no está o es lo que creo que no es. Pero también es posible y válido porque eso me va a permitir otorgar el ser y el no ser. En todo momento tiene que ver esto. Tiene que ver lo que veo, lo que es y lo que no veo, lo que creo que no es. Porque eso es el ser y el no ser. Ahora, mi cuidado no va a estar solamente dirigido al dato, sino mi cuidado va a estar dirigido siempre al momento. Y el momento es, siente dolor y eso le provoca preocupación ante su pronóstico. Voy a trabajar ante ambos. Dígame si no es válido. ¿O acaso le provoca algún daño a la persona que también trabaje con ella la preocupación ante el pronóstico producto del dolor? No sé si el dolor pueda provocar una preocupación, pero yo creo que como no es, también lo hago importante. ¿Qué opinan ustedes? Bien. Ahora sí, vamos a hablar sobre el momento trascendente. El momento trascendente como diagnóstico enfermero. El planteamiento del proceso del cuidado enfermero no debe permitirse ser una sistematización correlativa de fases resultantes y dependientes una de la otra, solamente. La forma lineal en que se concibe el proceso enfermero está acabando con la incertidumbre que otorga la representación de los fenómenos en el momento del cuidado. Cuando menciono que la valoración se funda en los momentos, no quiero decir que las características que se dan en los momentos como momentos son los únicos que influyen en esta primera fase, cuando hablo de valoración. Es decir, no solamente tengo que ver las características, sino el impacto que se produce y que represento a través de mi capacidad de percibir. Como se observó en la figura, en esta, la valoración nace con la representación que el observado tenga del fenómeno, ¿no? Es decir, la representación misma, ya sea a priori, como dato, o a posteriori como momento. Todo momento que permite la representación está en función de las cualidades. Esto significa que tanto el observador como observado tienen diferentes representaciones. Lógico, cuando ustedes llegan al contacto con la persona o no llegan, esa persona también tiene representaciones por la forma en como ustedes son hacia ellos, ¿no? Pues dicen, no, la enfermera no viene, de lejos me mira. Eso algo sucede mucho en mi país, ¿no? Ah, el paciente de la cama 32, ya. A ti tuvo fiebre en la mañana, ¿no? Creo que no tiene fiebre porque no está quejando. Ah, sí, sí, ya. Ya hice mis notas de enfermería, eso es lo que se hace mucho en mi país. No todas, ¿no? No todas, pero lo hacen. Espero que una colega peruana aquí pueda defender lo que menciono. Los fenómenos que permiten la representación y que fundan el momento sucesivo del observador, es decir, de nosotros como enfermeros, son, por ejemplo, la resolución fisiopatológica, el diagnóstico clínico, el tipo de tratamiento, la información de la historia clínica, el reporte de enfermería, etc. Son fenómenos que nos van a permitir representaciones. Lógico, porque por mi capacidad de percibir, que también influye el conocimiento, yo voy a poder fundar el momento sucesivo, es decir, mi propio momento en función de mi propia representación, en función de mi propia capacidad de percibir, es decir, de mi cualidad. Esta representación es siempre a priori y no necesita de la presencia real del observado para fundar el fenómeno. Es decir, para fundarme representaciones no tengo que necesariamente ver a la persona cuando es a priori. Como dato,
como dato porque en momento sucesivo, es decir, el momento que yo mismo me represento, formo datos y momentos. Cuando formo un dato, no necesito de la persona. Porque por la resolución fisiopatológica, por el diagnóstico clínico, el tipo de tratamiento, la información de la historia clínica, el reporte de enfermería y otros, puedo dar estos datos. Pero los momentos no. Los momentos necesitan de la conciencia y la intención que denotan la disponibilidad de someterse a la relación y el encuentro de subjetividades, es decir, a la interrelación, ¿no? Es muy importante entonces que sepamos diferenciar entre un dato y un momento. El dato es a priori, el momento siempre es a posteriori y necesita o amerita una interrelación. Este ya es un acercamiento a la siguiente etapa y es esta, la develación. De la representación a priori, en el momento sucesivo en función de las cualidades, se fundan los datos y momentos. Los datos es todo objeto de estudio, toda característica y concepto que se forma en el pensamiento a través de la síntesis de representaciones. Esos son datos. Es todo objeto de estudio. Aquí, dato es todo objeto de estudio, característica y concepto que se forma en el pensamiento a través de la síntesis de representaciones. Por mi capacidad de percibir, yo me represento y eso yo formo datos. No necesito de la persona para formarme datos, pero sí necesito de la persona para formarme momentos, para representarme, para percibir, ¿no? Sin embargo, esos datos que se permiten por la representación se vuelven realidades percibidas cuando se fundan los momentos. Los momentos que resultan de los datos, también son síntesis de representaciones, pero se abstraen, es decir, se relacionan necesariamente los fenómenos de las estructuras de la esencia del observado, es decir, el ser y el no ser. Bien, les dije de que el dato me va a permitir solamente un concepto, pero el momento ya no es solamente un concepto, sino de que además abstrae todo lo que el ser es, como dato, por ejemplo, y lo que no es, me forma por lo tanto un momento. Para formar momentos, yo tengo que ya no solamente representarme cosas u objetos externos a priori, sino que tengo que tener cierta capacidad de percibir fragmentos de tiempo en función de la relación que tenga con la persona. Corroborar si esos datos y esos momentos que yo me estoy formulando en mí mismo son los que la persona tiene, siente, padece o quiere. He lidiado siempre con las interpretaciones que se le da al ser y el no ser de la esencia, sin que nadie se haya dado cuenta que ese ser y no ser lo formamos con la misma idea que se tiene al formar un juicio. Por ejemplo, dado un momento sucesivo en el que me represente como dato, aquí vemos el dolor en una persona con padecimiento crónico por una enfermedad oncológica, y diría, mi momento sucesivo es el momento donde yo me represento en función de mi capacidad de percibir, y me va a permitir otorgar como valoración, porque la valoración es un momento sucesivo, un dato, que es el dolor, y un momento, por ejemplo, siente un dolor que provoca angustia y preocupación. Ahora, tengo como dato un dolor, pero solamente un dato es un concepto, una característica, algo a priori. Pero el momento ya es a posteriori, el momento me permite a mí tener la capacidad de discernir, de pensar, de hacerme una crítica, de usar la lógica, de usar la ciencia, porque soy enfermero. Y a ese momento se le van a sumar todo lo que es y todo lo que no es el ser en esa fracción de tiempo. Por ejemplo, por un dolor provoca una angustia y una preocupación. ¿Está? No lo sé, pero puede suceder. Eso va a depender de mi experiencia previa, de mi percepción de situación, de mi percepción de realidad. Eso va a depender de eso.
y se van a formar, por lo tanto, las cualidades, ¿no? Las cualidades que me van a permitir representar momentos, pero ya no a priori. Es por eso que cuando yo llego a un momento, a partir de un dato, llego a la siguiente etapa, y es esta, el momento simultáneo. Y vemos, cuando menciono al ser del momento, aquí, sin olvidar que la representación del ser es el fenómeno que mi yo abstrae, me refiero a lo que es, lo que está, lo que sucede. Es decir, el momento es, lo que está o lo que sucede. ¿Bien? En este caso, el dolor que puede ser referido, interpretado, evidenciado, pero no deja de ser una característica del fenómeno, ¿no? Cuando menciono el no ser, eso es del ser, acá hablo del momento, así todo lo que es, acá puedo yo hablar, miren, que el momento tiene también el concepto como dato dolor, ¿no? Por eso digo, el dolor puede ser referido, interpretado, evidenciado, pero no deja de ser una característica del fenómeno, ¿no? Sigue siendo una sensación dolorosa y por lo tanto va a tener dos efectos. Por eso es que ningún fenómeno es aislado, ¿no? Cuando menciono el no ser del momento de la persona, es decir, lo que aquí provoca una angustia y preocupación, dice, sin olvidar que la representación del no ser es el fenómeno que mi yo abstrae, me refiero a lo que no es, lo que no está, lo que creo que no es. Aquí viene la angustia y la preocupación provocada por el dolor, es un fenómeno que no está. Porque aquí como dato no veo ni angustia ni preocupación. Pero por el dolor puedo decir que este dolor provoca angustia y preocupación. Por lo tanto, puedo sintetizar por la representación que me forma en función de mis cualidades. Es decir, por mi capacidad de percibir. Esas capacidades de percibir, que son la capacidad de sentir, que es la sensibilidad, y la sensación, que es la capacidad del impacto, sensación del impacto, son la experiencia previa, que es también una cualidad, la percepción de situación y la percepción de realidad. A través de la experiencia previa, la percepción de situación y la percepción de realidad, yo me voy a permitir formar momentos a partir de datos. Esos se van a dar siempre. Yo no voy a colocar cada una de esas cualidades. La cualidad me va a permitir formar siempre un momento en el ser lo que es, como dato, y lo que no es, lo que no está, pero que ambas se relacionan para formar un momento. En este caso, dato, dolor, momento. Siente un dolor que provoca angustia y preocupación. Cada uno tiene una relación. La diferencia es que el momento no es más palabras solamente, sino que el momento me va a evidenciar el dato expresado en lo que se está y lo que no está sucediendo en la persona. Porque ambas es un complemento, el ser y el no ser. Es ahora cuando concreto entonces mi postulado y digo, la esencia del ser en el mundo se da en función de sus estructuras, esto es, el ser y el no ser. Todo lo que soy está en función de lo que no soy. Bien. Es por este momento, dado como una síntesis de representaciones de los fenómenos, en el momento sucesivo, que permite llevar la realidad percibida del yo a una realidad compartida con el observado. Es por este momento, ¿no? Esto es por este momento, dado como una síntesis de representaciones de los fenómenos en el momento sucesivo, aquí, que me va a llevar a la siguiente etapa, ¿no? Es el enlace, por así decirlo, si quieren tomarlo así. Bien, espero que se haya entendido. ¿Puedo continuar? ¿Alguna pregunta? Espero que les guste esta conferencia. Bien, continúo. A esta realidad compartida, es decir, la forma compartida de momentos sucesivos, la he denominado momento simultáneo. Y tiene la característica de que está en función de la relación, ¿no? Lo vimos
en la gráfica aquí. El momento simultáneo. Está en función de la relación, ¿no? También me permite formar objetos externos. Siempre formo objetos externos. Siempre la representación siempre va a estar. Ahora vamos a ver cuál es lo interesante de esto. El momento simultáneo, al permitirme abstraer un acercamiento a una realidad percibida común. Lógico, porque comparto cada unidad comparte sus momentos sucesivos. Es decir, acuérdense, el momento sucesivo es la valoración, donde la enfermera, donde el paciente, se van a formar representaciones de objetos externos a él. La enfermera se forma representación del objeto externo que es el paciente. Y el paciente se forma representación del objeto externo que es la enfermera. Ambas personas forman representaciones en función de la capacidad de percibir. Bien. El momento simultáneo sería la conjunción de los momentos sucesivos, de la capacidad de percibir de uno y de la capacidad de percibir del otro, que forman sus representaciones y por lo tanto fracciones de tiempo que son momentos. Acuérdense, fracciones de tiempo son momentos. La valoración es un momento sucesivo. Por ejemplo, aquí me formé un momento. El momento es, siente un dolor que provoca angustia y preocupación. Es el momento del momento anterior, ¿verdad? Ahora, todo momento simultáneo que permite concretar las realidades percibidas a partir de la representación de cada una de esas dos unidades, que es, por así decirlo, enfermera y paciente, van a permitir llegar a que este momento se abstraiga hacia un nodo. El nodo abstrae el fenómeno del momento para representarlo. Y es aquí donde el paciente no necesariamente conoce el término nodo. ¿Y cuál nodo es? O interno o externo. De interiorización o de exteriorización. Ustedes son los, como enfermeros lo conocen. Pero, por ejemplo, tienen que conocer antes todos los nodos internos, todos los nodos externos. Y cuando se formen los momentos, ver cómo el momento se puede abstraer a los nodos que en este caso ya les presenté. Ahora, la valoración entonces no está en función de normalizar, no está en función de sistematizar, no está en función de parametrizar los momentos, sino que el momento siempre está dentro de cada uno de los nodos, no como parámetros, porque el nodo no otorga el momento. Es el momento quien otorga el nodo. Por eso es que a partir del momento, tú sabes en qué nodo se va a ubicar. No para que tú debas que a partir de ese nodo vas a cuidar, porque tú no cuidas los nodos del universo del ser. Lo que tú vas a cuidar son las representaciones de la persona, es decir, la persona en función de sus representaciones que fundan su momento. Tú vas a trabajar con el momento de la persona, por lo tanto con la persona, porque la persona es un momento también. El nodo es solamente un fenómeno que permite abstraer la representación fundada en el momento. En este caso tenemos 16 nodos internos. Y yo escogí que el nodo interno, quietud y calma, sea el nodo que abstraiga al momento, siente un dolor que provoca angustia y preocupación. Y la descripción en el momento simultáneo, es decir, en la hipótesis diagnóstica, deberá ser: el nodo interno quietud y calma dice, siente un dolor que provoca angustia y preocupación. Esto yo lo formo, yo lo voy a formar. Yo lo voy a formar. El nodo, imagínense, bueno, aquí, ¿qué significa el nodo? Para que no se confundan, el nodo es una forma que abstrae
las representaciones de los momentos. Tradicionalmente ustedes lo ven como los patrones funcionales. La diferencia entre los patrones funcionales y los nodos, o la diferencia entre las 14 necesidades y los nodos, o la diferencia entre los dominios de salud de la Nanda y los nodos, son de que los nodos no son parametrizados. Los nodos no son parametrizados, porque un nodo no va a otorgarme valoraciones o representaciones. Son las representaciones que van a formar a los nodos. Los momentos, que son representaciones, van a incluirse dentro de los nodos no porque el nodo lo determine, sino porque el momento determina su inclusión en cualquiera de los nodos. Ahora, yo tengo que saber las definiciones de cada uno de los nodos. Eso se los voy a poder pasar en el libro. Para las personas que ya lo tienen, pueden leer las definiciones de cada uno de los nodos y después analizar. En mi valoración identifico datos y momentos. Ya lo vimos aquí. Datos y momentos. Pero en mi momento simultáneo, que sería mi diagnóstico, mi momento pasa a ser un nodo. Y al describirlo digo, el nodo interno quietud y calma menciona, siente un dolor que provoca angustia y preocupación. Bien. Con el ejemplo, no intento decir que el dolor no tenga ninguna presencia en algún otro nodo. ¿Por qué? Porque el dolor como dato me puede dar otra presencia en otro nodo. Tengo muchísimos nodos, les leí hace un momento los nodos. Por ejemplo, el nodo cuerpo, que también es un nodo interno. El nodo cuerpo también se ve afectado porque hay dolor, algo pasa en el cuerpo. Entonces, eso no significa que también tenga que estar o lo tenga que obviar. No es que lo obvie, sino de que el nodo quietud y calma, este nodo interno quietud y calma, contempla la síntesis de la representación de todo ese momento y no necesito dividir ni fragmentar más ese momento, este de aquí, para saber que mi actuación como enfermero estará dirigido hacia las respuestas de la persona frente al dolor, frente a la angustia y frente a la preocupación. Yo no necesito fragmentar más y decir, no, a ver, dolor va a estar en el nodo tanto, la angustia en el nodo tanto, la preocupación en el nodo tanto. No, el momento va a estar directamente en un nodo y ese nodo no tiene por qué seguir fragmentándose. Disculpen, o los momentos no se tienen que fragmentar para encajar, porque no van a encajar. Los momentos van a incluirse porque el nodo abstrae el fenómeno y lo lleva como suyo. Porque el momento así lo decide. No el nodo. Eso no significa que ustedes van a actuar en el nodo. El nodo solamente te da una orientación. Ustedes actúan sobre el momento. Van a actuar sobre el dolor, la angustia y la preocupación. No van a actuar de manera aislada. Van a actuar de manera conjuntiva, de manera conjunta, para que puedan relacionarse y trabajar sobre el dolor, la angustia y la preocupación. Yo no quiero que se fragmente los momentos en los nodos, porque yo no voy a pretender que mis estudiantes digan, me formé un momento y mi momento dice, siente un dolor que provoca angustia y preocupación. Y bueno, entonces el dolor, la angustia y la preocupación, por ser fenómenos diferentes, aunque estén relacionados, yo puedo decir que el dolor pueda estar en el nodo cuerpo, la angustia puede estar en el nodo paciencia y la preocupación puede estar recién en el nodo quietud y calma. Tengo 3 nodos, profesor. No, porque estás fragmentando el momento y tú no puedes dividir una valoración. El nodo no divide la valoración porque el nodo está en función de los momentos, más no el momento en función de los nodos. El nodo está en función de los momentos. Por mi momento, yo voy a nombrar un nodo, no al contrario. Por eso es que les digo, señores, la valoración no tiene por qué ser fragmentada. No tiene por qué ser fragmentada. ¿Bien? Bien, continúo. Digo, por otro lado, el momento simultáneo no debe permitir una retroalimentación positiva, esto es irreversible. Irreversible, ya que todos los momentos anteriores permitieron formar realidades
percibidas cada vez más concretas y relativas a partir de las percepciones del observador y el observado. Esa retroalimentación es el momento trascendente, ¿no? Ya, muy bien, tienen la valoración, tienen ahora un diagnóstico. ¿Por qué? Díganme si la palabra siente un dolor que provoca angustia y preocupación es una hipótesis. Si lo llevamos o lo traspolamos a la investigación científica, yo puedo decir, siente un dolor que provoca una angustia y una preocupación. Sería mi hipótesis alterna. Como que también puedo decir, no siente un dolor que provoca angustia y preocupación. Esto no significa que no tenga dolor, sino significa que no siempre va a provocar la angustia y preocupación, que puede ser otras cosas, pero siempre hay algo. Entonces las hipótesis van a jugar siempre a favor del paciente. Pero las hipótesis no deben de fragmentarse, deben de formarse siempre. El diagnóstico de la enfermería no debe fragmentar la valoración. Al contrario, yo puedo tener diferentes momentos y por lo tanto diferentes diagnósticos, pero todos esos momentos son parte de un mismo momento, entonces no puedo fragmentarlos. Al decir yo que siento un dolor que provoca angustia y preocupación, puedo actuar sobre este momento tanto que puedo hacer una expansión de todas las características de los fenómenos que se den. Ya no me importan solamente las características, sino me importa trabajar sobre ellas para ver impactos posteriores. Entonces, señores, les presento la comparación. A ver, ya terminamos. Les presento la comparación entre las fases del proceso de atención de enfermería y la metodología singular. Bien. Fases del PAE. Tenemos a la valoración, tenemos al diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Eso es el proceso de atención de enfermería. El proceso enfermero visto desde la metodología singular me dice que la valoración en la metodología singular es un momento sucesivo en función de las cualidades. El diagnóstico es otra cosa. El diagnóstico es un momento simultáneo en función de la relación y un momento sucesivo en función del impacto. La planificación, la ejecución y la evaluación es la misma. ¿Bien? Eso es, señores, la comparación entre la fase del proceso de atención de enfermería y queda a su juicio una crítica o un comentario a este video. Muchísimas gracias. Soy el licenciado Joshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica, autor de la teoría del universo nodal del ser y autor del proceso de cuidado enfermero visto desde la metodología singular. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.